Bienvenidos a esta mesa en la que vamos a dialogar un poquito sobre mindfulness, compasión y cómo se encuentran las organizaciones hoy y cuál es la manera de aproximarse a este entorno que siempre es un entorno que genera retos. Contamos con la presencia de unos oradores y expertos magníficos hoy. En primer lugar, Antonio Chacón. Él es experto en riesgos psicosociales y además es el vicepresidente del Consejo General de Profesionales de la Seguridad y Salud en el Trabajo y es experto en personas altamente sensibles y por eso es el secretario de la Asociación Española. Y nos va a hablar de todo eso. Su ponencia es Productividad Sostenible en las organizaciones a través de las personas altamente sensibles. Después seguirá Rodrigo. Rodrigo Sampedro es ingeniero y una persona muy inquieta. Él es instructor de organizaciones en Iracara y luego tiene su propio proyecto de mindfulness para personas racionales. Acaba de presentar un libro sobre mindfulness y mucho más para ingenieros y seguro que también tiene cosas interesantes para contarnos. Y Patricia de la Fuente, colega y amiga, pues lleva también muchísimos años trabajando dentro de la organización, gran conocedora y además compañera del máster de Mindfulness, experta en Mindfulness, en compasión y autocompasión. Y acaba de publicar también un libro, Cómo aprender a amarnos, ¿no? Un libro entre varias personas de cómo aprender a amarnos. Y bueno, pues nos presentará la ponencia Medida del estrés percibido y el grado de mindfulness en un equipo multidisciplinar de una empresa energética antes y después de la aplicación de un protocolo de mindfulness. Así que cuando queráis. Muchísimas gracias. Bueno, pues voy a probar sí. Si la presentación la tenemos cargada. Necesitamos que... Ahí va. Ya está. Ya fantástico. Pasamos, ahí va. Bueno, pues buenos días. Yo soy Antonio, como ha dicho la compañera Virginia. Trabajo en un servicio de prevención ajeno. O sea, nos dedicamos a ayudar a las empresas a ayudarles con la prevención de riesgos laborales. Que en definitiva es que protejan a los trabajadores, a las trabajadoras, a la persona y concretamente los servicios de prevención hay un reglamento, una ley y hay distintos campos. Yo me dedico a la parte de la psicosociología y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de riesgos que no se ven. En los objetivos de hoy tenemos 15 minutos, os voy a hablar un poco de los factores psicosociales, luego os voy a hablar de sensibilidad y por último vamos a ver con la conexión entre factores psicosociales y sensibilidad si podemos llegar a tener una productividad sostenible en la empresa. Y vamos a ver con qué relación tiene todo esto con el mindfulness. Bueno, pues quería preguntaros, ¿un accidente de trabajo es visible? O sea, si vemos un trabajador, una trabajadora que se cae de una escalera, pues todo el mundo acude a auxiliarlo porque es algo muy visible, ¿verdad? Si alguien no va con zapatos de seguridad en una obra y pincha una puntilla, un clavo, ese accidente es visible. Pero si nos encontramos a un compañero o una compañera en esta situación, eso pasa más desapercibido. Estos son los riesgos psicosociales, ¿de acuerdo? Nosotros ponemos muchas veces el ejemplo del ascensor. Si a una misma persona tú la ves sale del ascensor con un brazo en cabestrillo, le preguntamos, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Qué problema has tenido? ¿No? ¿Qué accidente has sufrido? Pero si esa misma persona sale con la cara triste, si sale seria, podemos decir, oye, que ver qué mal día, cómo se ha levantado hoy. No asociamos que puede estar teniendo un problema de riesgo psicosocial, de riesgo que no es físico, sino mental. Entonces, tenemos que saber, como decía el Principito, ¿no?, que lo esencial es invisible a los ojos. Y los técnicos en prevención que trabajamos los riesgos psicosociales tenemos que tener mucho interés en esta frase porque realmente lo esencial tenemos que estar pendiente de lo que no se ve. Lo esencial es invisible a los ojos. El objetivo de la ergonomía y de la psicosociología es adecuar el puesto de trabajo al entorno físico y mental. Nosotros concebimos la persona como un todo y no dividimos entre físico por un lado y mente por otro.
¿De acuerdo? Entonces, sí que cuidamos el entorno físico, el entorno mental y el entorno social del trabajador. Voy un poco rápido porque estoy resumiendo en 15 minutos. Los factores psicosociales afectan a la salud fisiológica y psicológica. Y fijaos, este cuadro es de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, donde tenemos que ver todas las interacciones que derivan que pueden repercutir en la salud. Nuestro ideal es que la salud de los trabajadores y de las trabajadoras se mantenga. Entonces, fijaos las interacciones. Nos afecta el medio ambiente, las tareas que hacemos, las condiciones de la organización. Por otro lado, las capacidades, necesidades y expectativas de los trabajadores. Lo que traen de casa, es su costumbre y su cultura. Y la tenemos que tener en cuenta también en las organizaciones. Y las condiciones personales fuera de trabajo. Conciliación, niños, familia, problemas. Todo ello repercute en el rendimiento, en la salud y en la satisfacción. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que buscar armas, mecanismos para mantener todo esto. Fijaos, voy un poco rápido, pero quiero que sepáis que podemos clasificar los riesgos psicosociales en distintas categorías. ¿De acuerdo? En la organización del tiempo pues tenemos que tener en cuenta muchas veces la turnicidad, la nocturnidad. En tareas, el ritmo de trabajo, el conflicto de rol, la repetitividad, la autonomía. En la estructura de la organización, muy importante, los estilos de dirección, la comunicación, la participación, etc. ¿Por qué? Porque si no, vamos a llegar a problemas de salud. Fijaos, ¿qué problemas de salud podemos tener? Pues salud física y mental, que están unidas. Consumo de sustancias, lo hemos estado hablando en la mesa hace un poquito, que ahora comentaremos un poco, ¿no? Que es muy triste que el consumo de sustancias y de drogas sea muchas veces para tener que ir a trabajar, ¿no? O sea, que tenemos que cuidar todo esto. Trastornos psicosomáticos. Y después, todo esto deriva en costes económicos. Tenemos que tener muy en cuenta que en las organizaciones no hay nada como perder productividad por quemar al trabajador o a la trabajadora, o a las personas que trabajan en la organización, que es la parte más importante. Ahora veremos dónde situamos a las personas en las organizaciones. Entonces, hay una serie de factores psicosociales que, si no se cuidan, se convierten en factores psicosociales de riesgo. Y estos factores psicosociales de riesgo terminan siendo riesgos psicosociales. Esto es un círculo vicioso de incidencias negativas. ¿Y qué es lo que pretendemos? Pretendemos convertirlo en un círculo virtuoso. Si controlamos estos factores, si sabemos que están ahí, si los tenemos en cuenta, si no dejamos que se conviertan en factores de riesgo, protegemos la salud de los trabajadores. El estrés, que hemos estado comentando un poquito y que ahora hablaremos un poquito de estrés, pues es un proceso transaccional entre el individuo y su medio ambiente. O sea, nosotros estamos imbuidos en un medio ambiente y este proceso transaccional percibimos unas amenazas o unos daños que nos provocan reacciones físicas y psicológicas. ¿De acuerdo? Que a su vez pueden deteriorar la salud. Pueden. No puede ser, mira, no puede ser siempre un efecto negativo, estamos hablando que hay un estrés positivo y uno negativo, pero muchas veces, si cronificamos el estrés, lo convertimos en burnout, en síndrome de estar quemado. Este cuadro de Hanseli, este es el nivel de resistencia normal de una persona. Hay unas fases de alarma cuando hay un proceso de estrés, de cambio. El estrés es un proceso de cambio que puede ser algo positivo, nos cambian de puesto en el trabajo, nos dan más responsabilidad, ahí se produce un proceso de estrés. ¿De acuerdo? Y después hay una fase de resistencia para volver a nuestra línea de resistencia normal. ¿De acuerdo? Si tardamos mucho esa línea de resistencia en volver a nuestro nivel normal, se cronifica el estrés. Y esto los animales lo saben muy bien y las personas no lo aprendemos tanto. Lo mantenemos en el tiempo y ahí es donde se genera problemas. La fisiología del estrés. Nosotros tenemos que saber que este estrés, si lo alargamos en el tiempo, nos afecta a muchas partes de nuestro cuerpo.
Y en el estómago, yo he puesto en rojo, porque ahora voy a hablar de las personas altamente sensibles, he puesto en rojo lo que nos encontramos con las personas con alta sensibilidad, es decir, dolores de cabeza, ansiedad, que también hoy estaba Sara esta mañana hablando del tema de la ansiedad, que es muy importante, es un riesgo psicosocial de manual, dolores musculares, indigestiones, colitis, dermatitis, fatiga, ¿de acuerdo? Este es un trabajo que hicimos hace 1 año y pico. Bueno, no os he contado, pero estamos somos asistentes honorarios. Está la compañera Manuela, que preside la Asociación de Profesionales de Personas Altamente Sensibles. Estamos en un programa interuniversitario de las universidades de Sevilla y Valencia. Estamos haciendo investigación sobre alta sensibilidad. Esta es una publicación que hicimos cuando llegó la pandemia. Y quisimos aportar un granito de arena para hablar un poco del burnout en 2 sectores que estaban muy influenciados, que eran los educadores y los sanitarios. No puedo entretenerme mucho más, que llevo ya 10 minutos hablando y tengo que contaros más cosas, pero ya os lo puedo facilitar. También os quería hablar un poco de las personas altamente sensibles. Nosotros hemos hablado de riesgos psicosociales y queremos deciros que, bueno, ¿y si los rasgos de personalidad de las distintas personas pueden afectar a cómo percibimos esos riesgos psicosociales, ¿no? Entonces, dentro del rango de distintas personalidades que hay, nosotros estamos muy centrados en las personas altamente sensibles. Y aquí os hablo de los pilares de las personas altamente sensibles. Son personas que tienen una profundidad de procesamiento muy alta, son personas muy emocionales y muy empáticas, son personas con una sensibilidad sensorial también muy importante y, claro, con estas 3 características el problema es que se sobreestimulan. ¿De acuerdo? Fijaos, aquí os pongo un resumen de lo que dijo Elaine Aron para resumir un poco lo que eran estas personas altamente sensibles. Dice, por su capacidad para captar matices y sutilezas que a las demás personas les pasan inadvertidas, las PAS, las personas altamente sensibles, a menudo aportan a su trabajo y relaciones una buena dosis de visión y de humanidad. Fijaos que son 2 cosas que nos hacen falta en la sociedad de hoy en día. Dice, normalmente son personas conscientes, creativas, minuciosas. Lo que pasa, el problema que tenemos es que estamos en una cultura muy agresiva. Entonces, estas personas en esta cultura agresiva que nos piden ser muy duros, que nos piden una extraversión, nos sentimos como ciudadanos de segunda clase. Dices, a veces se involucran tanto y captan con tanta intensidad lo que sucede a su alrededor que necesitan desconectar. Esta es la sobreestimulación de las personas altamente sensibles. Bueno, paso un poquito más. Mira, esta me interesa que sepáis que en las personas altamente sensibles la diferencia está en el procesamiento, en cómo procesan la información. No está... Sabéis que nosotros estamos conectados con nuestro ambiente, que es percibido por unos receptores, la vista, el oído, el tacto, etcétera, pero que aquí no tenemos nosotros, las personas altamente sensibles no tienen ni más, ni más vista, ni superpoderes, sino que procesan la información, lo que les llega por los receptores, lo procesan de manera más profunda, ¿vale? Y después, claro, la respuesta muchas veces también es más intensa. Si tú procesas más, normalmente la respuesta es más intensa. También quería hablaros un poco, y por lo menos que conocierais un poco a Bianca Acevedo, que es una investigadora de la Universidad de California en Santa Bárbara, que estudia el cerebro, ¿no? Tiene estudios con imagen por resonancia magnética funcional y estudia las diferencias del cerebro en las personas PAS y no PAS, ¿no? Entonces, la sensibilidad de procesamiento sensorial, que es el nombre con el que conocemos, está muy asociada a genes identificables. ¿De acuerdo? No me quiero entretener mucho, pero tenemos que hablar del genotipo, es decir, las personas altamente sensibles traen una información genética, pero realmente es en la interacción con el medio ambiente, en el fenotipo, donde puede desarrollarse, la personalidad se desarrolla. ¿De acuerdo? Aquí tenéis unas almejas que tienen un genotipo exactamente igual, un ADN exactamente igual, pero como veis tienen distintas formas, colores, tonos. ¿Por qué? Porque según en qué ambiente están,
la alimentación, la temperatura del agua, lo que han comido, etcétera, 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 cambian muchísimo y veis que todos los tonos y toda la riqueza que tienen, ¿no? Entonces, para ir acabando ya, triángulo de la productividad, lo que decíamos, tecnología tenemos al alcance de todos. Hoy día, ya antes la tecnología era un paso muy importante porque quien tenía tecnología podía producir y quien no la tenía, pero hoy día la tecnología la compramos por AliExpress y nos llega en 15 minutos. La estructura, que son las normas y procedimientos, igual. Hoy tenemos acceso a todo tipo de normas internacionales, tenemos acceso a todo. ¿Qué es lo que diferencia? Pues la diferencia está en la persona, en la disposición, en la habilidad, en la experiencia de esas personas. La persona es lo más importante del sistema productivo. Entonces, por eso tenemos que pensar que debemos considerar que su habilidad, su forma de trabajo y, sobre todo, tener en cuenta su punto de vista sobre la vida, porque eso va a afectar a las organizaciones. Nuestro trabajo, ¿en qué estamos trabajando? Bueno, pues que si damos apoyo con herramientas que estamos trabajando con alta sensibilidad, reducimos el estrés, pues lo estamos previniendo. O, por ejemplo, si aplicamos las herramientas de alta sensibilidad a prácticas saludables, pues mantenemos el equilibrio de los trabajadores. O, por ejemplo, si damos estas herramientas de apoyo sensible a un clima organizacional, pues promocionamos la seguridad y la salud de los trabajadores. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el mindfulness? Bueno, pues entre esas herramientas podemos utilizar el mindfulness. Yo, por deformación profesional, os pongo los autores de los trabajos, pero sabemos que el beneficio del mindfulness en las organizaciones tiene mucho que ver con el autocontrol, con la objetividad, con la tolerancia al afecto, con mayor flexibilidad, con la ecuanimidad. Fijaos la importancia del mindfulness. Con la mayor concentración y claridad mental, la inteligencia emocional, la capacidad de relacionarse con los demás y con uno mismo, con amabilidad, con aceptación, fijaos, y con compasión. Tenemos aquí a Patricia de Compasión Plena, del portal Compasión Plena, ¿no? Tan fantástico. Perdón, con la regulación emocional, con el aumento del afecto positivo y una disminución de la ansiedad y del efecto negativo. Entonces, fijaos cómo nos puede ayudar el mindfulness a la persona y la persona cómo puede ayudar a la organización. Por tanto, para resumir, factores psicosociales controlados más el apoyo de la alta sensibilidad, podemos llevar a una calidad y una productividad sostenible, que es lo que buscamos. No quemar al trabajador, sino productividad sostenible. Y como decía Charles Baudelaire, el autor de Las Flores del Mar, el poeta maldito, no despreciéis la sensibilidad de nadie, la sensibilidad de cada cual es su auténtico genio. Muchísimas gracias. ¿Continuamos? Venga, seguimos. La presentación estará por aquí. Vamos a ver. Sí, estará a continuación. Ahí estás. Muchas gracias. ¿Se sube la pantalla completa? A ver. A ver. Ahora yo creo que va a estar. Sí, ¿verdad? Sí, ya está, ¿no? Perfecto. Muy buenas. Muchas gracias, Antonio. Gracias. A ver si podemos proyectar. Un segundito. Perfecto. Bueno, buenos días y muchas gracias por estar aquí. Y gracias, Antonio, porque creo que has hablado de unos retos de las mentes más racionales e ingenieriles, ¿no? Que tiene que ver también con cómo gestionar el control y la incertidumbre, ¿no? Y cómo medir aquello intangible. Hablabas del principito, ¿no? De que lo esencial es invisible a los ojos. Y fijaos que no sé si os reconocéis en esto, yo os contaré un poco sobre mi historia. Creo que el gran reto al que nos enfrentamos es controlar algo o medir algo que es intangible, ¿no? O que no depende de ti. Esta mañana, en la primera conferencia, también escuchábamos esto, que tal vez estos procesos de ansiedad acelerados tienen que ver por no ser capaces de estar incómodos demasiado tiempo, ¿no? Entonces, daros cuenta que hoy, tal vez a golpe de botón, podemos cubrir esa incomodidad con redes sociales, con una buena serie, con un buen libro, pero daros cuenta que tal vez tener tanto estímulo y tanta alternativa no nos hace, como nos comentaba la compañera, ¿no? Enfrentarnos realmente a la vida, ¿no?
a ver esa autoconfianza que surge cuando uno supera un problema, ¿no? Y en ocasiones, bajo mi punto de vista, habrá que esquivar el problema y en otras ocasiones pues tendremos que afrontarlo. Antes de empezar, también dar las gracias a Patricia, porque gracias a ella hoy estoy aquí, y comentaros muy rápido, ¿no? ¿Qué pinto aquí que hace un perfil ingenieril en este mundo? Y lo iréis comprendiendo un poquito por el camino, ¿no? Creo que realmente a lo largo de la vida uno acaba haciendo lo que un día le faltó, o acaba aprendiendo lo que un día le faltó, o lo que le sigue faltando, ¿no? Y claro, en el lugar del que yo vengo, pues esto no era entendible en el minuto 1, ¿no? Daros cuenta y os invito a hacer esto, ¿no? Ahora me toca hablar, creo que ya me quedan 12 minutos aproximadamente, de mi historia o parte de mi historia, pero os invito a que la utilicéis para pensar en la vuestra, porque creo que no somos tan diferentes, ¿vale? Antes comentábamos en la mesa cosas, o han sucedido cosas hoy que no estaban en el guión, como no podían estar, pero que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Cómo, de alguna manera, una mente racional o ingenieril le pagan por controlar, por gestionar, por conseguir resultados. Y cuando uno intenta utilizar estas herramientas en la vida, antes o después se da cuenta de que la frustración está asegurada, ¿no? Porque creo que de esa manera uno no puede resolver la vida, ¿no? Creo que la vida es algo mucho más complejo y mucho más amplio. Y de ahí viene un poco la idea de mindfulness para personas racionales, que todos tenemos una parte racional, por supuesto, o mindfulness y mucho más para ingenieros, que era el libro que me publicaron el año pasado, ¿no? Que simplemente, y para que os deis cuenta, fue un libro primero para mí. Durante 4 años, antes lo comentaba, no tenía pensado contarlo, ¿no? Pero fijaos que tiene que ver con la primera transparencia, ¿no? Nací en Palencia, me crié en Cantabria y en Palencia, por parte de madre, mis padres, digamos, mi padre venía de un pueblecito pequeño, mi madre también, y por familia de madre, mis tíos eran agricultores y ganaderos. Tuvieron que coger los 2 mayores, ¿no? El testigo, el legado, para dar formación al resto de hermanos, ¿no? Entre las que se encontraba mi madre, ¿no? Entonces daros cuenta que yo tuve la suerte ya de conocer la parte de valores, de contribución, entender que aunque quieras, el granizo viene, ¿no? Aunque quieras, hay cosechas que se echan a perder. Todo el trabajo de un año depende de un tema climatológico, ¿no? Y por entonces, sin darme cuenta entonces, me empecé a dar cuenta que ahí el control podías hacer un seguro, por supuesto, ¿no? Y cubrir parte de las pérdidas. Pero te ibas dando cuenta que muy pocas cosas dependían de uno, ¿no? Esto me fui dando cuenta un poquito más adelante. En el equipo de fútbol, antes lo comentaba, no tenía pensado contarlo, ¿no? Para que veáis, de 14 a los 18 jugué en la cantera de un equipo de fútbol de Primera División, el RC de Santander, en sus buenos tiempos, cuando estaba en Primera, y ahí aprendí muchísimas cosas también. El gran problema es que me he pasado una vida buscando esos entornos en empresa y en emprendimiento, ¿no? Porque era un entorno en el cual la gente, o lo que yo recuerdo, ¿no? Porque muchas veces también la mente es curiosa, ¿no? Se queda a veces con lo mejor, olvida lo peor. No recuerdo las lesiones y los momentos en el banquillo tanto, pero sí recuerdo esa sensación de equipo, ¿no? De contribución. Y esto es algo que en ocasiones pues en empresa he encontrado, ¿no? Pero con minigrupos. Pero creo que con el tiempo también nos hemos ido distanciando. Esta mañana hablábamos de que hay mucha más gente online que presencial. Y por supuesto, creo que la parte online ha venido para quedarse y facilitar la logística, los gastos, pero creo que estamos de acuerdo en que hay cosas que no se pueden sustituir, ¿verdad? Y la parte presencial es muy importante. Entonces, fijaos, mi historia empieza por ahí. Un chico que en bachiller tecnológico, coge psicología como optativa, ¿vale? En la conducta humana, esas 2 preguntas estaban siempre conmigo, ¿no? ¿Por qué nos comportamos de esta manera? ¿Por qué mis padres se comportan de esta manera? ¿Por qué yo reacciono de esta manera? ¿Por qué mi hermano pequeño también se comporta de la forma que toca, ¿no? ¿Y cómo funcionamos? Esto empezó muy pequeñito. Luego, poco a poco, estudié industriales. Y fijaos que llegó un punto muy interesante, ¿no? Entre industriales y los 10, 12 primeros años de carrera, trabajé en Acciona, entre otras compañías, en renovables, primero en ingeniería, donde todo está jerarquizado y más o menos estaba bajo control. Dejé el trabajo en Pamplona para ir a Madrid con la que es mi mujer hoy, Carla. Pero fijaos, la vida me devolvió un gran regalo. Había hecho un MBA por el camino y acabé en desarrollo de negocio. Me iba sin trabajo y la empresa me hizo un proceso de selección duro y acabé en desarrollo de negocio. Y de repente fue la jungla para mí, ¿no? Comerciales, un pensamiento divergente, totalmente abierto. La palabra no siempre es importante. En ocasiones mis propios compañeros necesitaban mentirme o engañarme para poner en primera lista sus proyectos, ¿no? Y de repente me encontré de nuevo como desnudo, ¿no? En medio de la jungla, porque venía de un lugar muy diferente. Y ahí empecé a darme cuenta que conocía mejor una turbina eólica por esos 5 o 6 años de ingeniería más los de desarrollo de negocio que cómo me comportaba yo. Y avisé a la empresa en 2018, octubre, noviembre, para salir en el 19, ¿no? Ahí por el camino surgió Niracara,
me había apuntado al MBSR 7 años antes, estuve en lista de espera 7 años, los últimos 3 viajando por todo el mundo, que ya no veía ni lista de espera, y paradójicamente cómo funciona la vida con esa parte intangible, que después de mandar la carta de renuncia y aceptar que me quedara hasta agosto, después me fui sin paro, sin indemnización, porque había tomado ya la decisión de salir, ¿no? Pero fijaos que era para mí, para irme tranquilo. Pues a las 2 o 3 semanas me llega un email automático y por primera vez en 7 años tenía sitio en ese programa con Gustavo Díez, que es el fundador de Niacara, que ni le conocía, ni sabía lo que era el MBSR, pero 7 años atrás, cuando pasé de Pamplona a Madrid, me había apuntado a esa formación. Entonces también os invito a pensar que la ciencia está muy bien, la ingeniería está muy bien, pero todavía no somos capaces de contestar algunas preguntas claves, ¿no? Entonces es este firme pero amable, ¿no? Y por eso me estoy ganando algunos amigos, bastantes enemigos, porque incluso compañeros de trabajo me han dicho que cómo tengo el valor de poner la misma frase mindfulness e ingeniería, ¿no? Claro, esto es un poco la vida, ¿no? Al final uno se tiene que mostrar tal y como es y esto no es sencillo, pero fijaos también, uniendo un poquito lo que comentaba Antonio de los 15 minutos, ahora colaboro con el Instituto de Ingeniería de España también, porque se han dado cuenta que las competencias son muy importantes y casualidades también de la vida, porque os digo que no lo he buscado, pues llevo 2 meses con ellos, ¿no? Y el otro día me escribieron y me dijeron, oye, Rodri, prepara una charla de motivación. Y yo, vale. Digo, ¿cuánto tiempo? Me dijeron 20 minutos. Después me llamaron y me dijeron que 15 minutos. Y después yo les hice la pregunta, ¿no? Y así fue un poco la conferencia. ¿Realmente creéis que una persona puede motivar a otra? Y creo que es de lo que estamos hablando y hablaremos estos 2 días aquí, ¿no? Entender la raíz, porque creo que nos estamos yendo a un lugar en el cual... y por eso agradezco mucho que estéis aquí, porque me he ido dando cuenta que no es lo normal que la gente se forme fuera de su horario laboral. Y ni mejor ni peor. Y esto no es una crítica, pero daros cuenta que tal vez este es el motivo por el cual tenemos que estar en la empresa, ¿no? Porque también muchos amigos de la parte de mindfulness y demás me dicen, oye, mucho cuidado con llevar esto a un lugar donde no es. De hecho, el propio John Kabat-Zinn fue muy criticado de su propia sangha, porque al parecer le dijeron que estaba fallando el Dharma, ¿no? Entonces daros cuenta, ¿no? Incluso creo que pidió una audiencia con el Dalai Lama y cuando se lo explicó el Dalai Lama le dijo, oye, ¿esto alivia sufrimiento humano? Y dijo, sí, entonces no soy quien yo para decirte que no lo utilices. Daros cuenta que esta tensión también la estamos teniendo. Es decir, en la empresa sí o no. Y fijaos que al final pasamos tanto tiempo en la empresa que qué mejor que ese lugar para poder ofrecer pequeñas semillas y que cada uno se lleve lo mejor, ¿no? Entonces daros cuenta que el MBSR fue primero para mí y en esta pregunta de hace 4 o 5 años fue cómo ofrezco esto que me ha servido tanto a otras personas, ¿no? De repente aparece Niacara, como os comentaba. Fijaos que esto ha sido muy interesante porque no era algo que yo busqué. Yo había estudiado coaching, empecé el grado de psicología a distancia también y eso era como para coger herramientas para sostener a otras personas, ¿no? Porque yo os tengo que contar algo. Una de las necesidades primarias, que es buscar amor, lo he conseguido a base de esfuerzo, de estudios y de títulos. Cuando alguien ve mi currículum y me pregunta por qué he estudiado tanto o cómo lo he conseguido, pues está claro, yo no sufría por estar en el banquillo, por no jugar, sufría porque no estaba a la altura de mi entrenador o de mis padres. Entonces daros cuenta también esto, como el perfil racional muchas veces hemos ido cubriendo con una especie de armadura. No sé si conocéis El caballero de la armadurosidad de Robert Fisher, que es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, cada uno tenemos una serie de capas que muchas veces hemos ido construyendo para poder sobrevivir. Y en mi caso, posiblemente no estudié psiquiatría. También eso fue porque me enteré por el camino que había que estudiar medicina y yo de estudiar, he estudiado mucho y tenía muy buenas notas, pero no se me daba muy bien memorizar, ¿no? O psicología, porque creo que no estaba preparado por entonces. Y la ingeniería me ha dado mucha forma, me ha dado estructura. Y después cuando he podido salir, estos últimos 4 años he salido desde un lugar en el cual tal vez se han recolocado cosas dentro, ¿no? He entendido que ayudar, vamos desde aquí, que mejor es el servicio, el MBSR habla muy bien de esto, estaríamos sentados todos a la misma altura, ¿no? En un semicírculo, y esto es un poquito lo que hemos hecho con Niacara, ¿no? Llevar con mucho rigor científico esto a las empresas. Fijaos cómo conozco a Gustavo, pues 8 meses después, Adán Rabé, una de mis profesoras, me pasó mi primer cliente, me di de alta en autónomos en agosto, hace casi 4 años, y empecé a pagar sin tener clientes, ¿no? Porque era lo correcto, había que pagar, ¿no? Había que cumplir. Y fijaos, en final de septiembre, Ana Rabé, primer cliente, luego Gustavo, una licitación que había hecho en Endesa hacía 2 o 3 años, justo salió ese octubre. Me llamó y contaba conmigo para llevar 21 grupos. Ya vamos por la 4ª edición, ¿no? Hemos estado con miles de personas ya en esta empresa. Hemos estado con Banco Santander y demás. Pero ¿qué os quiero comentar aquí? Que creo que hace falta crear entornos en los cuales nos demos cuenta que esto realmente es algo humano,
que no es ni de empresa, que no es de personas racionales, que también de personas PAS. Es decir, creo que esto es algo que tiene que ver con el ser humano y realmente funciona. Daros cuenta simplemente para que veáis el FMQ, lo utilizamos también para toda la escala de mindfulness, el SF36 para estilo de vida, con varios parámetros, y después el último, el DASC, que mide estados de depresión y ansiedad. Y ese es el resultado, ¿no? Empezábamos, fijaos, estos datos son agregados, no hemos diferenciado por edad ni por género. Hay en ciertos perfiles que incluso los datos eran más abultados, pero después de un programa intensivo, una intervención de empresa, fuimos capaces de bajar 32% los indicadores de estrés, 40% de depresión y 36% de ansiedad. ¿Esto es magia? No. Esto es un protocolo que lleva con nosotros desde el 78. Y no solo esto. Esto habla de una foto, pero hay que mantenerlo, que es algo que os invito a pensar, ¿no? Lamentablemente el ser humano tiende a utilizar herramientas cuando ya estamos mal. Mi pregunta y mi reto para mí también es cómo mantenemos esto en el tiempo, ¿no? Y fijaos que por último es la vía 2. Vía 1 es ni la cara, vía 2, no sé cómo voy de tiempo. Un par de minutos igual quedan, ¿sí? Fijaos, la vía 1 ha sido ni la cara para entrar en este mundo, divulgar. Y fijaos que si habéis tenido la suerte de ser formadores o facilitadores, la gran suerte es que te pagan por algo que te alimenta constantemente, ¿no? Y esto muchos años, mi gran reto en emprendimiento fue cobrar por ayudar, los 2 primeros años. Me costó un montón. Menos mal que apareció ni la cara, que me pagaban por otro lado y parecía que era dinero que venía, entendedme, ¿no? De empresa y así. Pero cuando he tenido que cobrar a un particular, lo he pasado muy mal. De hecho, es el día de hoy que todavía me cuesta. Y Mindfulness para Ingenieros fue lo que os comentaba, equilibrar todo lo que había aprendido en ingeniería con todo lo que había aprendido en la parte de neurociencia y el protocolo MBSR, el de compasión, ¿no? La parte de gestal, de psicología que sigo estudiando, y cómo realmente no somos tan diferentes. Y estas gráficas intentaban demostrar esto, ¿no? Fijaos, es un poquito más extenso, pero cuando calculamos con curvas de fatiga un material, con tensión de formación, con este ensayo Charpy para medir la resiliencia de un material, que habla de la capacidad de amortiguar el impacto. Es decir, es como ante un impacto de la vida, en este caso un esfuerzo controlado, ese material es capaz de distribuir las tensiones sin perder la forma o sin que la grieta se propague. Fijaos que es lo mismo que nos sucede. Esta mañana lo escuchábamos y ahora también a Antonio, ¿no? Y posiblemente también a Patricia. Y cómo de alguna forma, al igual que una turbina puede colapsar de múltiples formas, y aquí podemos hablar de lo que queráis porque también me encanta la tecnología, digamos, fue un momento en mi vida precioso, nosotros también podemos romper, ¿no? De esta manera. Sapolsky, la tenéis arriba, que es una gráfica similar a lo que comentaba Antonio, y Filomena, ¿no? Y fijaos que con esto quiero terminar, ¿no? Con Filomena. Filomena para mí fue un momento en el cual creo que entendí varias cosas, ¿no? Y es que tampoco somos tan diferentes a la naturaleza. Fijaos, en Madrid, el lugar donde resido desde hace 10 años o así, se cayeron muchos árboles y se rompieron ramas. Y cuando empecé a investigar, decían que el periodo de recurrencia, que esto lo medimos, ¿no? En varios ambientes para intentar entender la última vez que sucedió un hecho similar, fue unos 120 años. Es decir, un árbol que tuviera 119, 118, 117 de creciente no había tenido la oportunidad de prepararse para lo que estaba por venir. Y muchos de ellos tuvieron que sacrificar ramas por carga de nieve, o ramas por carga de viento, o rompieron por el tronco principal. Y ahora la pregunta que os lanzo es si a algunos de nosotros tal vez nos ha pasado esto por el camino, ¿no? Es decir, igual todavía no hemos tenido la oportunidad de habernos enfrentado a situaciones y kintsugi, que es un concepto japonés, habla de esto. Es como pensamos que al romper no podemos volver a ser funcionales. Y lo que nos dice la ciencia y la naturaleza es que uno puede romper varias veces en su vida. Los japoneses lo que hacen es poner esa laca y ese polvo dorado para demostrar que ahí hay un aprendizaje, pero uno puede volver a salir de ahí, ¿no? Entonces os invito también a pensar en los momentos más complejos, que al igual que la naturaleza, yo creo, ¿no? Tenemos la capacidad de volver a levantarnos una vez más, ¿no? Y ya disculpadme esta parte racional, pero para que veáis que incluso los que parecemos más racionales o nos hemos ganado la vida de esto, también tenemos nuestro corazoncito y también sufrimos un montón. Y de hecho, creo que los clichés que hay en empresa a veces no nos permiten levantar la mano para pedir ayuda o dar un abrazo cuando toca. Y creo que esta prevención de la que también hablabas está más necesaria que nunca, ¿no? Que yo tenga la capacidad de recibir, que tú me puedas decir un día, oye, Rodi, no te veo bien, te veo cansado, ¿no? De entender que esa compasión o esa amabilidad o esa benevolencia no es debilidad, sino todo lo contrario, ¿no? Y entender que todos podemos pasar por ahí, ¿no? Yo he tenido la suerte de conocer muchas personas, grandes gigantes, que en momentos de su vida han roto de múltiples formas y siguen siendo gigantes y se vuelven a levantar. Vamos acabando cuando puedas. Sí, así que de alguna forma simplemente era esto, ¿no? Cómo aunar un poco la mente racional y el corazón humanista, ¿no? Y os planteo, porque es una pregunta inacabada, ¿no? Os invito a contestarla. Así que muchas gracias. Gracias.
Hace esto sube y baja. y sube y baja. Este es para adelante, ¿verdad? Hacia la izquierda. Este para atrás, este para adelante. Ahí. Gracias. Bueno, pues buenos días. Ah, aquí, ahora. Ahí está. Ya está, ya está. Bueno, yo os voy a hablar, el título es un poquito así enrevesado, medida del estrés percibido y el grado de mindfulness en un equipo multidisciplinar de una empresa energética antes y después de la aplicación de un protocolo de mindfulness. Es compartiros un pequeño estudio que hicimos y, bueno, porque veáis un poco los resultados. Además, justo lo que ha dicho ahora mismo... Rodrigo, perdóname. Justo lo que acaba de comentar Rodrigo, de Kabat-Zinn, incluso, que fue criticado. Bueno, pues yo creo que estos estudios nos dan como un pie a la importancia que sí que tiene el mindfulness en las empresas. O sea, que sí que está justificado porque sí que hay ese sufrimiento. El estrés laboral en las últimas décadas ha ido en aumento. Cada vez seguimos en esa órbita sin fin. Se debe mucho a las altas demandas, que cada vez pues eso también van aumentando. Cada vez se nos pide más formación, más idiomas, estar en un permanente y constante cambio, con una alta estimulación. Tenemos, bueno, esto es a nivel poblacional general, pero en las empresas también. Las nuevas tecnologías han venido para ayudarnos, están muy bien. Pero es verdad que también nos generan más estrés porque tenemos que estar adecuándonos a un programa nuevo, a estar constantemente. O sea, yo he estado 35 años en una multinacional y muchas veces es que cambiábamos de programas o de medios, por ejemplo, el Teams, el Zoom, que casi que teníamos que cambiar trimestralmente o a veces semanalmente, mensualmente, adaptarnos a esas nuevas demandas, y eso pues aumenta también mucho el estrés. Y esa adaptación permanente a los cambios, no solo con las tecnologías, sino cambios de departamento, cambios de funciones. Tienes que estar un poco adaptándote constantemente a cambios muy rápidos y a formaciones que te hacen falta para poder asumir esos cambios. Bueno, pues el esquema general que hicimos con el estudio era por qué mindfulness en las empresas, por esto de que parece que siempre hay que justificar ahí un poquito, la hipótesis que barajamos, el protocolo que realizamos, los resultados y las conclusiones asociadas. Lo principal por lo que quisimos hacer este estudio es para el manejo del estrés laboral en las grandes empresas y organizaciones. Tenemos, por un lado, la calidad de vida en las empresas, que la calidad de vida está asociada más al ambiente laboral, a los derechos que podemos tener, a la posibilidad de promociones, a la conciliación de la vida laboral, y también está relacionado pues, con el entorno en el que estamos, climatología, luminidad, o sea, un poco todos los factores que nos pueden afectar más quizá físicamente, ¿no? Pero por otro lado tenemos el bienestar laboral, que está más asociado a la salud mental y física, al estrés, a las relaciones con los compañeros. Entonces, curiosamente, el aumento de la calidad de vida en los últimos tiempos ha ido aumentando, tenemos mejores centros, tenemos mejores condiciones, pero ha ido en detrimento del bienestar. Se suponía que con este aumento tendría que ir relacionado, pero no. Lo que ha sucedido es que está aumentando el estrés, el ambiente laboral generalmente está más enrarecido y las relaciones con los compañeros, que ya antes estaban deteriorándose después del COVID y con el confinamiento, pues todavía se han deteriorado más porque estas tecnologías de las que hablábamos antes, que nos ayudan en unas cosas, sí es verdad que nos están separando también mucho. Por un lado, podemos teletrabajar, lo cual está muy bien, pero muchas veces ahora ya las reuniones no se tienen de forma presencial, sino que estamos unos telemáticamente, pero es que ya incluso estando en la oficina podemos estar en la misma mesa y las reuniones, sin embargo, se tienen por ordenador. Y esto yo creo que apoya a este detrimento del bienestar. Y por eso invertir en bienestar y rendimiento humano emerge ya como algo crítico. La hipótesis que barajamos era un ensayo no controlado, un ensayo cuasi experimental, con un grupo de 12 personas. Es una empresa energética y seleccionamos a los participantes por su interés
en participar en el programa. Pertenecían a diferentes departamentos y niveles de la organización, el sexo estaba más o menos al 50% y también había diferentes edades. Las variables que barajamos, la variable independiente fue la aplicación de un protocolo de mindfulness y las dependientes, el nivel de estrés percibido y el grado de mindfulness. La hipótesis nula fue que no habría diferencias significativas en el nivel de estrés ni en el grado de mindfulness antes y después de la aplicación de este protocolo. El protocolo que realizamos fue un protocolo básico de 8 semanas. Se realizó un día a la semana durante 2 horas el entrenamiento. Entre sesiones se pedía a los participantes que continuaran con las prácticas que aprendían de forma diaria y intercalamos tanto teoría como práctica. Los aspectos que trabajamos fueron las definiciones y prácticas básicas de mindfulness, trabajo corporal, valores, aceptación radical, comunicación, al estar en empresa metimos más parte quizá de comunicación consciente, y compasión. La compasión en las empresas, y en mindfulness ya cuesta, la compasión todavía cuesta más, ¿no? Pero yo creo que es imprescindible y que, bueno, que poquito a poquito se puede ir introduciendo y aporta mucho, ¿no? Entonces, quisimos meter una píldora, ¿no? Y otros recursos que utilizamos, vídeos y dinámicas. Los resultados, pasamos 3 tests, 2 de ellos eran para medir el grado de mindfulness, el FFMQ y el MAS, y un último, el PSS, para medir el estrés percibido. La prueba estadística que utilizamos fue la TED-Student para muestras relacionadas y la regla de decisión, si P era menor o igual a 0,05, rechazábamos la hipótesis nula. Los test los pasamos antes, después y 3 meses después de finalizar el protocolo. Y aquí, bueno, pues podéis ver un poco los resultados, que es muy interesante porque, excepto en las facetas asociadas a mindfulness de consciencia y de no enjuiciamiento, en el resto pudimos rechazar la hipótesis nula, es decir, que sí había cambios por esa aplicación del protocolo. Y 3 meses después, estas 2 facetas incluso mejoraron y ya también eran significativas. La que perdió un poco la significación 3 meses después era la faceta de observar. Esto lo medimos con un nivel de confianza del 95%, que suele ser más habitual así en investigaciones. Y aquí gráficamente yo creo que se puede ver muy bien porque, bueno, tenemos las diferentes facetas y la de observar es la única. La primera línea que tenéis en cada gráfico es antes de pasar el protocolo, la segunda línea es justo después y la tercera 3 meses después. Entonces, en la faceta observar, el puntero, a ver si... Aquí, en la faceta observar, sí podéis ver que justo después aumentó, después a los 3 meses es cuando disminuyó, pero aún así seguía siendo mayor. Y en el resto de facetas mejoró después de la aplicación del protocolo, pero siguió aumentando 3 meses después. Aquí también, gráficamente, podemos ver los resultados a nivel global. Estas 2 son el nivel global de mindfulness, medido con el FFMQ y con el MAS. Y, como veis, los resultados también son muy similares. Aumentó después del protocolo y siguió aumentando 3 meses después. Y aquí abajo tenemos en lo que en un principio más nos queríamos concentrar, que era en ver cómo afectaba al nivel de estrés. Entonces, justo después de la aplicación disminuyó ese nivel de estrés, pero es que 3 meses después continuaba reduciéndose. Las conclusiones, pues que el entrenamiento en mindfulness sirve no solamente para para aumentar el grado de mindfulness y todas sus facetas asociadas, sino para disminuir el estrés laboral. Es necesaria más investigación, por supuesto. Este era un estudio muy pequeñito, queda mucho camino por recorrer, pero bueno, hay muchos estudios ya también y muchos equipos trabajando en ello, ¿no? Y nuevas vías de investigación. Bueno, pues
este estrés, cuando se cronifica a lo largo del tiempo, puede provocar burnout o quemado profesional. Es un síndrome que puede tener grandes consecuencias, tanto físicas como psicológicas, para las personas que lo padecen. En el 2019 ya fue reconocido como enfermedad por la OMS y, bueno, según Maslach y Jackson, tiene 3 dimensiones: un agotamiento emocional, una despersonalización, que puede afectar mucho también al trato con el cliente, digamos, y un sentimiento de baja realización. Y dentro de estas nuevas vías de investigación en las que estamos trabajando, los síntomas típicos que tiene este burnout también es la evitación del trabajo, el absentismo y, ya en los casos más extremos, es el abandono de la profesión. Hasta ahora los estudios que se están realizando en relación a esto están siendo one-to-one, o sea, persona a persona, tratamientos para poder trabajar el burnout, ¿no? Entonces, ahora nosotros lo que queremos es hacer un estudio a nivel grupal, que nos parece bastante interesante, y dentro de las poblaciones que están afectadas con burnout, aunque ha aumentado mucho en general, pues como ha dicho antes Antonio, las profesiones de cuidado suelen estar más afectadas, y entre ellas pueden estar pues los voluntarios de ONGs y también el personal sanitario. Entonces, el estudio en el que estamos trabajando ahora es para la aplicación de mindfulness y compasión en personal sanitario con burnout. Y bueno, espero que más adelante os podamos contar los... Y luego, por hablaros un poco el horizonte, a mí me gusta siempre pensar, a ver, que mirar el horizonte, la parte positiva un poco. Justo esta semana pasada salió esta noticia en el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y, bueno, pues compartirla con vosotros porque es del 7 de junio, que la Comunidad de Madrid subvencionará hasta con 30.000 euros a las empresas que contraten a profesionales de la psicología para atender a los trabajadores en su bienestar psicológico, lo cual, vamos, es un avance importante. Y entre los servicios susceptibles para estas subvenciones están los cursos de formación para combatir el estrés, donde tienen perfecta cabida tanto el mindfulness como la compasión. O sea que tenemos ahí un campo ahora importante para aprovechar. Y bueno, pues dentro de este horizonte yo creo que sí, que tenemos una balanza donde por un lado tenemos un aumento de estrés, un aumento de desilusión, de agotamiento, de burnout, pero que podemos nivelarlo poniendo en el otro platillo el mindfulness, la compasión, el amor, la escucha, porque yo estoy convencida que mediante el amor y la compasión entrará la luz en las organizaciones, en las empresas, y que de esta forma podremos dejar un mundo mejor para las nuevas generaciones. Gracias. Gracias. Ya está, ¿eh? A ver si se ve la presentación. Bueno, antes no me he presentado. Soy Virginia Gasión, soy parte del grupo de investigación y del máster de la Universidad de Zaragoza. Y bueno, me he dedicado muchos años a la empresa, que estudié económicas en su momento, y bueno, pues el interés y las circunstancias personales me llevaron a estar cada vez, siempre tuve un interés, ¿no?, por comprender la mente humana y finalmente pues acabar un poquito en este otro lado de la psicología. Soy psicóloga y bueno, pues desde ahí poder llevar un poco mindfulness y los principios de mindfulness y de compasión a la organización. Y bueno, en la Universidad de Zaragoza llevamos pues los 10 años que hace que el máster arrancó.
llevando el mindfulness también a las empresas y a las organizaciones. Y después de la presentación de ellos nos parecía interesante también un poco hacer una foto del contexto que en estos momentos estamos viviendo, en el plano organizacional y desde luego en el plano humano, porque los cambios tecnológicos van a más, la inteligencia artificial está ahí, ya hay programas de inteligencia artificial que son capaces de medir el potencial y el perfil de personalidad de una empresa para incorporarla o no a la organización en función de la cultura. Eso es algo que ya está sucediendo. Las cosas están cambiando muy rápido, ¿no? Estamos probablemente en el arranque de lo que podemos llamar la cuarta revolución industrial, o ya no sé si industrial o tecnológica, pero es la realidad. Y desde este cambio, que me parecía significativo después del COVID, pues hacer una pequeña foto de cuál es la situación un poquito, la organización, y desde ahí qué es lo que Mindfulness está aportando, desde esta idea, ¿no?, que vemos en los estudios de investigación y que efectivamente pues está esa efectividad en el estrés, en la capacidad atencional, en la regulación emocional y luego en toda esa otra parte interpersonal, ¿no?, de esa actitud prosocial, de mayor capacidad para acercarnos a los compañeros, de una actitud de más colaboración, de más conexión, que quizás en un entorno en el que a día de hoy aproximadamente el 30% de la población ya trabaja en casa. Son cifras globales, lo vamos a ver ahora, pero yo pensaba que en España sería más bajo que en Estados Unidos, pero en España es un 28%. El 28% de la gente que trabajamos con ordenador o con teletrabajo es en casa todo el tiempo. O sea, la cifra es significativa, me parece que era algo que hoy teníamos que traer. El 50% trabaja en híbrido. Al principio de la pandemia fue un reto, ¿no? Pero en realidad yo creo que triunfó una confianza que se vino abocada a vivirla a la organización porque la gente tenía que trabajar en casa, sí o sí, ¿no?, en el confinamiento. Y eso supuso mayor libertad y eso, a día de hoy, sabemos que acaba generando que el 50% de los trabajadores trabaja en híbrido. Fijaos, hay mucha gente que trabaja en híbrido. ¿Cuántos de nosotros conocemos a un amigo o nosotros mismos vamos algunos días a la oficina y otros nos quedamos en casa? En 1985 nació el teletrabajo, ¿no? Los primeros estudios, que he hecho una pequeña revisión, 1985. Antes de la pandemia, un 17% de la población hablaba de que algo trabajaba en remoto. Fijaros, ahora mismo un 28, un 30, todo el tiempo, un 50 en híbrido y un 20, 30, depende de países, trabaja en la oficina. ¿De acuerdo? ¿Qué nos aporta trabajar en remoto o en virtual? Porque fijaros, todo esto va a tener que ir cambiando. Esto no se va a quedar en que trabajo en mi casa. Probablemente va a haber un cambio en la concepción de que el lugar donde trabajamos cada vez va a ser menos trascendente, ¿sí? Y que lo importante va a ser cómo la organización y cómo la inteligencia artificial y cómo desde esta parte humana somos capaces de mantener esta conexión que es tan importante para el trabajo, para la colaboración, para el apoyo, porque es la clave. Una empresa es la suma de muchas personas que colaboran y eso es lo que hace estos grandes cambios que las empresas también aportan a la sociedad, ¿sí? Así que vamos a ir viendo un poquito esta idea, este contexto. Muchas de los datos que os voy a dar están obtenidos de metaanálisis. Hay un par de metaanálisis interesantes publicados en 2002 y uno muy reciente publicado en 2003 y creo que, bueno, pues con sus limitaciones, pero ya sabéis que es la mayor evidencia que existe y que recogen muestras de 100.000, 200.000 trabajadores en más de 20, 30 países. Lo podíamos subdividir porque está subdividido, pero si me lo permitís, he intentado ver si los datos españoles iban mucho de la media y me he quedado con esas medias, que si queréis, en algún caso, si esas cifras no son significativas o no os cuadran, es algo que podemos comentar después. Y luego un poquito sobre los beneficios, pero ya los compañeros los han puesto encima de la mesa de la situación actual, ¿de acuerdo? Y un poco los modelos de implantación y desde lo que
Y lo que nosotros aquí en la Universidad de Zaragoza hemos visto y que compartiré también, ¿no? La importancia de implicar a las direcciones generales de las organizaciones. Si la dirección general y el CEO no se implica, todos estos estudios, que están genial y nosotros también los hemos hecho, hasta con empresas implicadas en hacer un proyecto de investigación, si la organización en el largo plazo no se compromete, y esto pasa a ser un principio de buenas prácticas en la organización, todo esto queda en poco. Y lo importante es que esto prevalezca, ¿no? Y que realmente este cuidar el bienestar y sufrir, ¿no?, lo menos posible en cualquiera de los entornos de nuestra vida, y el trabajo es uno muy significativo, bueno, pues nosotros vemos que puede quedar un poquito ahí en el aire. Datos. Bueno, el 40% de las bajas dependen del estrés. Estamos en los niveles de estrés recogidos, ¿no?, históricamente más altos. Seguimos en el mismo nivel de estrés que teníamos en la pandemia. No sabemos qué ha pasado, porque es cierto que ese malestar emocional y otras emociones negativas que la pandemia nos trajo, ¿sí?, por confinamiento, por pérdidas, por la situación de shock que vivimos ya no está, pero esos niveles de estrés siguen en universitarios, en adolescentes, pero en el entorno laboral también y en población también. Creo que es algo que todos sentimos y vemos en el día a día, ¿de acuerdo? Es curioso, pero el compromiso que durante la pandemia bajó, el compromiso en el entorno laboral y en el entorno de trabajo ha vuelto a crecer. Veníamos en un histórico compromiso de los 70 a los 80 bajo, pues un 10-12% de personas de los trabajadores comprometidos con la organización. Ahora estaríamos en un 22 y un 23. Y diréis, ¿y por qué habla de compromiso? ¿Qué tiene que ver el compromiso con la organización? Claro, nos comprometemos cuando nos gusta lo que hacemos, cuando lo que hacemos nos sentimos que está en coherencia con lo que es mi significado y mi sentido de vida, mis valores, ¿sí? Cuando me tratan bien, cuando hay unas buenas prácticas en la organización, cuando siento que la remuneración y que se me valora en función de lo que aporto, ¿sí? O sea que el significado de compromiso tiene muchas implicaciones detrás y normalmente tiene bastante que ver con una empresa con buenas prácticas. Y veremos un poquito de lo que habla eso. Pero bueno, que sepáis que que estamos en un 22-23% de compromiso, ¿sí? De cada 100 trabajadores, 23 están comprometidos. Conforme aumentamos las buenas prácticas y ponemos a la persona delante, los niveles de compromiso aumentan, hasta niveles de un 70, un 75% de compromiso en las organizaciones con mayor cuidado al trabajador y con mayor coherencia en sentido de vida, valores, etcétera, etcétera, ¿sí? Aunque sea un poco más excepcional. ¿Qué más cosas había por aquí que os quería decir? Y luego que sí, que hay una sensibilidad por parte de las organizaciones y que la organización se da cuenta que no es capaz por sí sola de manejar el estrés. De hecho, fijaros que la figura del gestor de bienestar ha aparecido y hay empresas con dimensión que tienen un responsable de bienestar. Nace de la figura del responsable de formación, pero tiene o está formado en psicología o está formado en cosas relacionadas con la sensibilidad hacia el humano y acaba siendo un poco el confesor también, ¿no? Dentro del espacio de la empresa y es un espacio, creo que muy interesante. Y a partir de ahí, pues el 80% de las empresas españolas hoy son conscientes de la necesidad de programas relacionados con el bienestar psicológico, con el estrés, la gestión del estrés, con el mindfulness, el yoga, la inteligencia emocional, una dieta sana, ¿sí? Todo este tipo de cosas que impactan en nuestros niveles de estrés y en nuestra gestión emocional y en cómo nos relacionamos, ¿sí? Bueno, de esto ya os he hablado. El compromiso, sí, como una variable que creo que tiene sentido porque de algún modo refleja cómo estamos en la empresa y como vemos ese ritmo, bueno, ha crecido un poco, pero fijaros, 23 de 100 tampoco es que sea muy alto. Porque, por contra, lo que nos encontramos es que hay un 59 o un 60% de personas que están en la organización que no se sienten comprometidos. O sea, que de algún modo no se sienten valorados, no están en coherencia con el proyecto, con los valores de la organización,
No vamos a entrar en temas salarios, pero probablemente también tiene que ver con eso, ¿sí? Pero fijaros que hay una cosa muy curiosa. El trabajador comprometido sufre prácticamente de 1/3 del estrés que sufre un trabajador no comprometido. No porque hagan nada en especial, sino porque se siente en coherencia, se siente reconocido, le gusta su trabajo. O sea que cuando veamos un porcentaje de compromiso en una organización, vamos a ver muy en una correlación directa qué pasa con los niveles de estrés. En un bajo nivel de compromiso, fijaos, es gente que está dispuesta a irse mañana y está en una búsqueda de activo inmediata. Una persona que, bueno, ni fu ni fa, no tiene compromiso, pues bueno, está en una búsqueda de activo silenciosa, en una búsqueda de trabajo silenciosa. Los niveles de rotación en las organizaciones hoy, en 2023, son más altos que nunca. Porque después de la pandemia nos hemos planteado qué es lo importante para nosotros. Y lo importante es nuestra salud, la salud de nuestros hijos, de nuestra familia, el tiempo que compartimos con ellos, una vida significativa. ¿Sí? Y entonces ha habido un cambio en el paradigma de lo que es prioritario y en las nuevas generaciones millennials y hacia abajo muchísimo más. Miran con lupa. Clima laboral, cuál es el entorno, cómo soy tratado. Algo que quizás a nosotros, que me identificó mucho con lo que dice Rodrigo, nos hemos cargado a hacer carreras, a estudiar, a hacer máster. Da igual las horas. Nuestra mentalidad es otra. Hemos crecido de otra manera, Somos nietos de abuelos de la guerra y de la posguerra. Pero las nuevas generaciones ya no, es verdad. No hay esa capacidad de sufrimiento en algunos aspectos porque todo es mucho más accesible y más rápido y han vivido con otra calidad de vida. ¿Sí? Entonces, bueno, fijaos, esta búsqueda de empleo o bueno, no estoy bien aquí y roto. Esto a las empresas les genera un estrés brutal porque están en continua búsqueda de trabajo. Y además, fijaros cómo las redes han cambiado esto. Tú pones tu currículum en el LinkedIn y ¡tin, tin! Cualquiera te contacta. Todos, de algún modo, estamos en un mercado abierto de trabajo, ¿sí? Como os decía, aunque hemos vuelto a la normalidad, los niveles de estrés siguen altos. No se sabe si es porque estamos con esta inflación, por esta incertidumbre, por la guerra, por esas secuelas psicológicas que de algún modo el cuerpo lleva la cuenta de lo que nos pasa y hay cosas que nos han pasado y ahí están, ¿de acuerdo? Pero eso está ahí, los niveles de estrés son altos, por lo tanto, con toda la evidencia que tenemos de lo que una intervención en mindfulness va a aportar va a ser muchísimo, ¿sí? De una manera muy sencilla, pero la cuestión es que eso se mantenga en el tiempo, que vemos que se mantiene en el tiempo, pero un año y al siguiente, porque el interés es el medio plazo o largo plazo. Si nos quedamos en los 2 años, ¿qué pasa? Vamos a seguir vivos en la década siguiente, ¿no? Pues vamos a mirar hacia allí. Esto es un esquema que también me parece muy interesante. Fijaros, nos habla sobre correlación a los niveles de estrés con los niveles de compromiso, ¿lo veis? Y si os fijáis en la parte inferior de la gráfica, mirad, aquí, perdonad que esto aquí se me ha solapado un poco, no me había dado cuenta. Fijaros, gente que trabaja totalmente en remoto, ¿sí? Que hemos dicho que estamos ahí en un 20 de población 30. Gente que trabaja en híbrido, el gran peso poblacional está aquí hoy en día, ¿sí? Y aquí la gente que trabaja desde casa. Bueno, pues aquí no está claro, ¿sí? Hay estudios y hay algún metaanálisis que dice que la gente que trabaja totalmente en remoto tiene menos estrés y menos fatiga. Y eso es algo que experimentamos todos en el confinamiento, ¿verdad? Eso por un lado, pero por otro lado también sabemos que la gente que tiene más compromiso, ¿sí? Tiene también muchísimo menos estrés. Es decir, a día de hoy no podemos dar una definición de cuál sería la manera ideal. ¿Trabajar todo el tiempo en casa? ¿Trabajar 2 días en casa y 3 en la oficina? Desde luego, probablemente eso de tener un espacio con una plantita aquí y pensar que ahí voy a estar bien, eso tiene que cambiar. Y los espacios van a tener que aportar más cosas, porque en casa también se está bien. ¿Sí? Luego está la conexión emocional y todo eso, que es muy importante, ¿no? Pero si vamos a lo que es el espacio, esto es lo que nos encontramos y sobre cómo correlaciona con el estrés. Ya os digo que a día de hoy
todavía no existen suficientes estudios y es algo que tenemos que seguir mirando. En cualquier caso, sí, lo que vemos es que en la mayoría de las organizaciones el compromiso, bueno, no ha cambiado tanto, los niveles de estrés se mantienen altos, sí, pero que cuando alguien está comprometido se siente reconocido, se siente valorado y está presente en su trabajo. Está en lo que hay, en esa atención eficiente de esto es lo que toca ahora y no estoy en la queja de lo que no me convence, de lo que no me gusta, de si esto tiene sentido para mí o no. Con lo cual, estar comprometido creo que de algún modo tiene que ver mucho con la esencia de lo que es mindfulness, ¿sí? Y en cualquier caso, desde esa mirada de los recursos humanos, que no sé si aquí hay alguien que trabaja en recursos humanos, pero que siempre es como, ¿no?, una de esas batallas de tengo que seguir haciendo procesos de selección porque es algún feedback que nos llega en estos momentos, la cantidad de procesos de selección que tienen que hacer. Quizás el saber inspirar y motivar a esos que no están comprometidos es algo que se olvida y quizás con otra mirada es algo que está mucho más accesible de lo que parece. Seguro que hay alguien que me criticaría al decir esto, ¿no? Pero creo que eso está ahí. Y luego, solamente por curiosidad, fijaros, esto es una tabla sobre los niveles de compromiso del 2006 al 2017 en una empresa en la media, y estos son empresas con buenas prácticas. Normalmente hay una especie de galardones, de premios en todos los países sobre empresas con buenas prácticas, ¿sí? Y fijaros que las empresas con buenas prácticas hace tiempo que los niveles de compromiso son más altos. Haciendo un pequeño resumen de lo que una empresa con buenas prácticas significaría, ¿qué implicaría? Desde luego, esa cultura en valores, las personas primero, ¿sí? Y no dicho, sino realmente las personas primero, por encima de la tecnología y por encima de lo demás, porque cuando das, recibes, que es un poco lo que hemos visto en la conferencia de Sarah Wilson, ¿no? Cuando das, recibes. Esta figura del líder compasivo, se ve en los estudios que los líderes que son compasivos son percibidos como más eficaces porque tienen esa tendencia, ¿no?, prosocial de ayudar y automáticamente el trabajador lo percibe como alguien capaz porque está ahí en la demanda de la necesidad, desde esa pregunta de ¿qué necesitas? ¿Sí? Que todos conocemos. Desde luego que en buenas prácticas hay mejoras del sueldo. Las empresas con mejores prácticas y con menor rotación en este país dan un porcentaje de los beneficios al trabajador. Y bueno, creo que también es interesante ver eso. Además, en sectores muy dispares, ¿no? Pero, por ejemplo, Mercadona o Inditex tienen muy poca rotación, pero tienen esta parte también y esta también. ¿De acuerdo? Hay otras, ¿eh? Os digo alguna porque me llamó la atención porque varios años consecutivos están ahí. Y además está toda esta parte del bienestar físico, en temas de deporte, en temas de mente-cuerpo, en mindfulness, en inteligencia emocional, en dieta, en el tipo de comida que se les da, en esa flexibilidad de la que estamos hablando de trabajos híbridos, ¿no?, de confiar, empoderar al trabajador desde la confianza. Doy y me das. Y solamente una curiosidad, las empresas con buenas prácticas en todo el mundo suelen ser las empresas que tienen niveles de crecimiento más altos. Porque el trabajador está porque quiere estar. Y bueno, ahí los ratios, fijaros que muchas veces se doblan. Pero es fruto del resultado de hacer las cosas bien, probablemente, y no de otra cosa. Porque si buscas esto sin que realmente lo demás sea verdad, no creo que suceda. ¿De acuerdo? Para estas empresas que cuidan, ¿no?, muchas son empresas mindful y este tipo de empresas, de organizaciones que hacen ese cuidado transversal, consiguen retener muchísimo más talento. Y así como en una media de empresa normal cada 18 trabajadores uno es comprometido, en una de estas están en 1 a 1. Un comprometido, un no comprometido. Fijaros, la distancia es abismal. ¿Y qué pasa? Que el nivel de bienestar organizacional en España a día de hoy se percibe en un 18%. Queda bastante por hacer, fijaros, yo creo que queda mucho por hacer. Pero curiosamente, el 70% de los trabajadores cuando cuidan su bienestar lo valora muy positivamente, muy positivamente. Pero claro, eso se tiene que dar en el día a día. Por eso cada vez hay más empresas que apuestan por todo esto
y desde luego las instituciones a nivel europeo, a nivel nacional, como decía Patricia, a nivel autonómico, en Aragón o en cualquier comunidad, tienen todos sus programas, ¿de acuerdo? Y ayuda, pero es un reto. Los beneficios del mindfulness aquí están. Nosotros hemos hecho y hacemos estudios de investigación relacionados con esto. Aquí tenéis todos los beneficios. No voy a entrar porque creo que el tiempo se me va. Una cosa que me parece interesante, lo que os decía. ¿Cuál es el impacto en el medio y largo plazo de la organización de introducir prácticas de mindfulness y valores de mindfulness y compasión en la organización? En un corto, con una implantación de un programa de 8 semanas, el impacto es nulo. Cuando hay un escaso impacto cuando hacemos formación y hay algo de seguimiento a trabajadores, pero si resulta que los trabajadores no les permiten hacer práctica en la oficina, que eso nos ha pasado a nosotros, eso se va al garete. Medio impacto, cuando sí que hay implicación, se forman personas internamente para que la práctica pueda seguir y permanecer, eso sí, pero realmente el impacto es cuando la dirección está implicada y cuando perdura en el tiempo y forma parte de los principios de la organización. Hay alguna pyme, curiosamente, con las que nosotros hemos trabajado, que ha trasladado los principios de mindfulness y los ha planteado a sus proveedores y a sus clientes y lo tienen en la página web. Qué bueno. Eso es. Pero claro, el CEO practica y hace práctica también. Ahí está el reto. Integrarlo en los departamentos internos de la organización y que realmente haya alguien que sea responsable de eso. Y desde ahí redefinir misión, valores y visión de la organización. Y prácticamente esto es lo que os quería contar. Por eso creo que tiene que haber un diagnóstico que pan para todos no, que tenemos que ver cuál es la organización, qué es lo que necesita y desde conocerla y mirarla con los ojos que tiene, ver qué es lo que ve, qué es lo que se le puede aportar realmente y que puede ser significativo. Y bueno, pues simplemente un último metaanálisis que ha salido recientemente sobre compasión en organizaciones, porque creo que el contexto es interesante. La compasión, desde luego, disminuye los niveles de agotamiento, disminuye el estrés, los síntomas de depresión. Os hablo en el contexto de la organización. Mejora la resiliencia. Los trabajadores más compasivos son capaces de estar más presentes en la toma de decisión, cosas que mindfulness también podemos ver que aporta, que mejora la satisfacción laboral y esto sí que me parece que es significativo. Que los líderes son percibidos como personas más civilizadas, más humanos, más competentes y eso creo que tiene mucho valor. Y bueno, pues eso es todo y muchas gracias y bueno, ese reto que tenemos de la cuarta generación. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? No sé cómo vamos de tiempo. Allí hay una pregunta. Sí, por ahí detrás. No te preocupes. Hola, muy buenos días. Gracias por la exposición y me gustaría hacer 3 preguntas muy concretas o a Patricia o a Virginia, cualquiera de las dos. Hablabas en tu exposición, Virginia, también de la necesidad de implicar a la dirección. No sé si habéis hecho algún estudio o tenéis alguna idea también de implicar a los comités o sindicatos, que son muchas veces la parte contraria de la que la dirección no quiere hablar de estrés, porque si hablas de eso es que existe, o la importancia de poder coordinar con ellos precisamente el ámbito o la dimensión de este tipo de ayudas que se pueden ofrecer a los trabajadores, ¿vale? Luego, también hablabais, son 3 preguntas muy breves, disculpad, de la mejora de poder tener un trabajo en híbrido, de compartir el trabajo desde casa, tener movilidad o no. ¿Habéis podido medir también si ese bienestar en casa ocurre? Porque no siempre en casa se tiene bienestar y entonces a veces se fuerza a alguien a ir a casa 2 días a la semana por convenio cuando lo que no quiere es ir ningún día. No sé si habéis podido también medir o comparar eso en los estudios. Y por último también, si habéis observado en empresas que tienen una antigüedad, el personal una antigüedad alta, se sufre más de estrés que en empresas que son más jóvenes, con una vida laboral más corta, donde quizás se lleva menos tiempo sufriendo ciertas situaciones o cierto, ¿vale?
Y muchísimas gracias. La primera que se me ha ido. La primera sobre los sindicatos. Ah, es verdad, sobre la práctica. Bueno, yo te puedo decir que es verdad que con la dirección cuesta entrar. Hablo de mi experiencia personal, claro. Entonces, yo, por ejemplo, cuando hicimos este estudio, a la vez, bueno, previo y luego en continuo, conseguimos también poner un espacio para la práctica diaria, para que se pudiera mantener y pudieran ir allí los trabajadores. La dirección, digamos que ni lo apoyaba ni lo impedía, estaba un poco ahí neutra. Y sí es verdad que sindicatos, pues tampoco, porque, o sea, yo fui también a hablar con ellos y al final me di cuenta que dependía más de las personas, en todos los niveles. Hubo sindicatos que lo apoyaron, sindicatos que no, pero ya no era el sindicato, sino que era la persona que venía, practicaba, entonces lo decía, pero en mi caso personal tampoco tuve un apoyo de los sindicatos. Hay veces que sí, que van en... Lo bueno es que en los sindicatos sí puedes nombrar el estrés y efectivamente a mí en charlas que he dado me han dicho, pero no hables de estrés aquí. O sea, no lo puedes nombrar, tenemos que hablarlo de otra forma. Cuando, bueno, el estrés está en todos los ámbitos de la vida, no es decir, es justo por la empresa lo que está sucediendo. Bueno, hay que analizarlo, ¿no? Y ver qué está pasando. Pero también es verdad que no he sentido ese apoyo por parte de los sindicatos, donde ahí sí lo puedes nombrar, donde a lo mejor están más abocados, pero bueno, luego a lo mejor yo no sé si los tratos que tienen también entre ellos. Yo personalmente ha sido más personas individuales. Y la segunda era lo de estar en casa o el híbrido. Yo creo que ahí, vamos, es que comparto contigo que eso es un poco personal, o sea, que habría que hacer un estudio, además que tenemos aquí a Antonio también de alta sensibilidad, que son personas que funcionan de otra forma, ¿no? También, entonces es conocer esa idiosincrasia de cada persona, e intentar adaptar lo que necesita cada uno, pero claro, esto sería no ir tanto a nivel personal como a lo mejor por grupos poblacionales, por rasgos de personalidad, sería interesante el saber eso, porque es que aportaría mucho más cada uno a la empresa estando pues eso, como en su estado más natural. De hecho, yo, por ejemplo, en otras charlas sí digo mucho que para mí uno de los aspectos que tiene que mejorar mucho la empresa es la gestión del talento. Esto de todo el mundo vale para todo y te pongo ahora aquí y ahora ya, da lo mismo, tú te formas, tal, yo creo que no es bueno, que hay que dejar... hay una frase que uso mucho que la atribuyen a y no sé si es verdad, la de que si mides a un pez por su capacidad de trepar a un árbol, se va a creer toda la vida que es un inútil. Entonces, esta gestión del talento creo que es importante y esto está un poco relacionado, ¿no? El ir un poco a hacer un estudio un poquito quizá más puntual, ¿no? Y la tercera, que no me acuerdo... Las empresas con una población un poquito más adulta o más senior frente a más jovencitos. Yo ahí, no sé si se refería a eso o al tiempo de la empresa, los años que... Es que no sé si... Tiempo de trabajo en la empresa relacionado con esto de eso. O sea, que haya más gente joven, quieres decir, dentro de la empresa. Sí, que la edad sea una variable que implique en el quemado laboral, ¿no? Un poco. La edad de la empresa, no de los trabajadores, ¿no? El tiempo que lleva el trabajador en la empresa. La antigüedad. Pues a ver, cuanto más tiempo, depende mucho también de la evolución, ¿no? Cuanto más tiempo llevas, por lo que estaba hablando antes, si no se está aprovechando el talento, si no estás en tu lugar, cuanto más tiempo estás en esa situación, más tiempo estás con estrés y más fácil es que llegues a ese quemado profesional y que llegues a estar peor. O sea, yo en general he visto las personas que llevan más tiempo en esa situación suelen ser los que más se queman. Pero también hay gente joven, que, hombre, claro, necesitan un tiempo para estar manteniendo ese estrés y llegar a quemarse. Pero también hay gente que lleva mucho tiempo y si está en su lugar, si está desarrollando su potencial, si se siente útil y entonces no sucede. Pero claro, si llevas más tiempo, pues es más fácil. No sé si por ahí te... En nuestra experiencia, quizás no tenerlo en cuenta, no tener en cuenta los sindicatos, no ayuda.
¿Me explico? La variable sindicatos va a tener siempre un valor si la empresa tiene una dimensión y un tamaño y se va a tener en cuenta. Entonces, ha habido a nosotros alguna vez que ha habido alguna cosa que se ha quedado sin hacerse por ese motivo, pero quizás hay una falta ahí de información hacia ellos y desde el desconocimiento, desde el miedo, es el decir que no. También creo que las negociaciones colectivas y ciertos momentos en la línea del tiempo de una organización si coinciden, no va a ser el momento más idóneo para eso y la manera en la que un sindicato intervenga al respecto. Y luego, en cuanto a casa, no casa, cuánto tiempo, creo que es un tema y que, desde luego, como decíamos, que es un espacio a investigar y a conocer, porque hay que ver a quién le beneficia y a quién no beneficia. Y ya os he dicho que yo lo poquito que he leído y he intentado leer lo que había, no había ninguna claridad en ese sentido, incluso había resultados de estudios que se contradecían, o sea que creo que es un tema importante y que en los próximos años se tendrá que analizar un poquito más en profundidad, aunque parece que es un poco inevitable la tendencia, ¿no? Y luego, en último lugar, lo que decías de la edad, sí que hay sectores que tienen más estrés, hay algunos sectores con más carga de estrés, como por ejemplo los tecnológicos o la automoción, o más allá de eso nosotros no tenemos una percepción sobre eso, no lo sé. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. 3 preguntas cortitas. Una para Virginia. ¿Qué muestra tuvieron en cuenta como para las estadísticas que presentaron de España que me parecieron sumamente interesantes? Esa para Virginia. Para Patricia, de las 12 personas del trabajo que vos presentaste, ¿cómo se seleccionaron? ¿O tenían inquietudes o tenían percepciones acerca de su propio estrés y por eso decidieron participar voluntariamente del programa? Y en el caso de Antonio, si para las personalidades altamente sensibles tienen alguna técnica o alguna herramienta para diagnosticarlas y para poder trabajar en ellas. Muchas gracias. La primera, el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Luego nosotros también tenemos buena relación con el Instituto de Riesgos Psicosociales de Aragón, el ISLA, y entonces ellos también nos facilitan muchas veces datos que entiendo que son recogidos de manera agregada en cada comunidad autónoma y luego puestos a nivel nacional, pero ellos nos ayudan y nos facilitan bastante información de ese tipo, y parte de los datos vienen de metaanálisis. Pero bueno, los metaanálisis quizás son los datos que he dado como más agregados globales. Pues yo sí, los seleccionamos, eran personas que sabían que en algún momento podía darse este protocolo y se habían apuntado en una lista de espera. Entonces, tiramos de esa lista de espera y fuimos cogiendo de ahí. Eran personas, no sé si tenían nivel de estrés, o sea, solo lo medimos justo antes del protocolo. No eran personas que hubiesen pedido estoy mal y necesito hacer algo, no. Simplemente que sabían que iba a haber esta formación y tenían un interés. Pero el grado, el por qué tenían este interés, eso no lo medimos, no lo sé. Muy bien. Pues nosotros desde la asociación tenemos una web que es pasespana.org, donde tenemos el test validado, porque nosotros trabajamos en España con el test de Lane-Aron americano, y lo que decidimos fue validar esa escala para la población española. Entonces lo tenemos el test de forma gratuita en la página pasespana.org. Pero me gustaría puntualizar una cosita. Las herramientas y los protocolos en los que estamos trabajando son para beneficiar a toda la plantilla. Es decir, nosotros digamos que la alta sensibilidad es una herramienta que nos permite beneficiar a todas las personas que forman la plantilla. Entonces, estas técnicas que sabemos que son positivas y que lo demuestran los datos, son para todos y para todas, ¿eh? Es muy importante. Y una cosa que muy breve que no quería dejar, porque nos van a escuchar muchas personas de recursos humanos y muchos CEOs de empresas, hay que tener en cuenta también que es muy beneficioso el tema del ROI, el retorno de la inversión. Es decir, estos son programas muy poco costosos, muy beneficiosos, que no lo hemos tenido en cuenta, pero que también entramos muchas veces por ahí a sindicatos, a empresarios, a responsables. Oye, esto nos va a costar mucho. Realmente no, y se ven los beneficios, tenemos datos de los beneficios. Bueno, muchas gracias a todos. No sé si estamos ya fuera de tiempo. Sí, que estamos fuera de tiempo, os lo agradezco porque ya es la hora de que empiece. Venga,
Muchas gracias Muchas a gracias. todos. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Eso es. Eso es. Muy amable. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.